Padre Celestial, en esta tarde de viernes, le damos gracias, Padre, porque nos ha permitido un día más de vida, de victoria. El hecho de estar caminando, respirando y mirando y ver, eso es suficiente, ya es un milagro. Son milagros que a veces nosotros pues no entendemos cuando hay muchos que están en el hospital. En esta hora, Padre, sujetamos nuestra mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, para que usted, Señor, hable a su pueblo, a su iglesia, para que usted siga edificando también a los pastores, porque ellos están conectados a todo lo que pasa aquí en la casa apostólica, que usted les enseñe y redarguya, pero sobre todo estén alertas, vivir como guerreros, con una actitud de vencedor, porque eso dice su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Pues la gloria es del Señor Jesucristo. Estamos en victoria, bendecidos, prosperados y en éxito de Jesucristo. Y lo que va a hablarnos hoy el Señor Jesucristo, cómo enfrentar, cómo detecta e identifica, vence las estrategias útiles de Satanás. Detecta, identifica y vence las estrategias de Satanás, ¿sí? Entonces, detecta, identifica y vence las estrategias útiles de Satanás. Yo no sé por qué Dios me puso esta palabra, ¿verdad? Pero el Señor sabe que estamos en los tiempos finales y el Señor quiere que estemos sabiendo cuáles son las estrategias útiles, porque a veces no nos damos cuenta. Y dentro de ellas tenemos, en primer lugar, a las distracciones. Segundo lugar, a las desilusiones. Tercer lugar, a las críticas. Cuarto lugar, a las traiciones. 5, a las tentaciones. 7, a las persecuciones. Y 8, a las acusaciones. Son estrategias útiles que a veces no nos damos cuenta y cuando vemos ya estamos siendo partícipes ahí, ¿sí? Incluso la misma iglesia, ¿verdad? Hay hermanos que dicen, ya iba a venir a la iglesia, pero me hablaron por teléfono y ya me fui al trabajo, o ya me fui a ver a mi hermano, o ya me fui a ver a mi familia, porque son distracciones útiles. Y dice la palabra que vamos a ver en Mateo 14, San Mateo 14, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en San Mateo 14, ¿verdad? San Mateo capítulo 14, versículo del 28 al 31. ¿Sí? San Mateo capítulo 14, versículo del 18 al 31. ¿Sí? San Mateo capítulo 14. Ahora vayamos al versículo 28 y leemos hasta el 31. Dice la palabra de Dios. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Sí? Al momento Jesús extendió la mano hacia él, así o de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, aquí estamos viendo cómo el enemigo lanza las distracciones. Quiere ver lo que nos pasa como más grande que Dios. Puede ser un problema de salud, puede ser el caso de un familiar que esté rebelde, puede ser que llegue una visita de una persona que nos llegue a visitar de momento, puede ser una invitación de impíos para ir a estar con ellos. Puede ser un pleito de impíos, pueden ser muchos obstáculos, no puede ser el carro que pase a tiempo. Por eso, como dicen los hermanos, hay que salir a tiempo. Hay que prevenirle y ganarle al enemigo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo Pedro, pues, ¿qué pasó? Se distrajo, ya no miró a Cristo, ya no miró al Dios que está en el trono sentado. Más bien vio lo que estaba pasando a su alrededor como más grande que Dios, ¿verdad? Y así a veces nos pasa y el enemigo nos distrae. Y aparte, pues aquí dice que tenía miedo. Entonces,
sutilmente el enemigo nos distrae de muchas formas y de muchas maneras. Puede ser la televisión, puede ser el radio, puede ser alguien que venga a pedirte un consejo cuando no obedece, alguien que quiere que ores cuando ni se congrega. Puede ser muchas cosas las distracciones, y eso nos va a quitar energía, nos va a robar fuerza, pero sobre todo el cristiano, el Hijo de Dios, debe ser muy ordenado, muy disciplinado y programar todas las cosas de Dios en un orden. Amén. ¿Sí? Y por eso siempre debemos de entender que Dios no quiere que nos desenfoquemos, Dios no quiere que nos distraigamos, Dios quiere que nos estemos congregando, que estemos escuchando predicaciones, que estemos escuchando la palabra, leyendo la palabra, pensando en las cosas de Dios, pensando en la obra de Dios, pensando en los demás que no vienen, porque no vienen, sabemos que es espiritual, hay que ayudar en oración, ¿verdad? Entonces aquí vemos que en San Mateo 14, versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces, tuvo miedo. Cuando te desenfocas, el enemigo te pone un problema y piensa que te hace pensar que el problema es más grande que Dios, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que no nos distraigamos. Vamos a seguir abordando todo esto conforme vayamos avanzando, pero hoy te quiere decir, Señor, que entiendas cómo opera el enemigo. A primero distracciones, después con desilusiones, porque la gente nos quiere ver perfectos, porque la gente quiere, te dice hipócrita, pero allá afuera son más hipócritas, ahí sigue. Y el Señor, a pesar de que nosotros hemos sido hipócritas porque no nos acercamos a Dios, no buscamos a Dios, ¿cuántas Dios, como le ha hablado el apóstol Mari, está todo ya puesto y el Señor ahí esperando y nadie llega a la congregación, lo dejan ahí al Señor? Entonces, es triste, pero está sucediendo. Las críticas, cuando tú predicas, la gente te va a criticar. Va a haber traiciones, pero nosotros debemos de saber que tenemos que atar el espíritu de traición, atar las tentaciones, atar la persecución en las acusaciones, ¿verdad? Esas son las estrategias sutiles que está utilizando diario en tu vida el enemigo. Puede ser tu celular, ¿sí? El celular ha sido una trampa que el enemigo ha puesto, y hay muchos que te pasas más tiempo en el celular que en oración o leyendo la palabra. Entonces hoy vamos a abordar las distracciones, ¿verdad? Pero ya te estás dando cuenta cómo está operando el enemigo. Ahora vayamos a la palabra en Marcos capítulo 4 versículo 19. San Marcos, vamos a decir así completo como está la palabra San Marcos. San Marcos capítulo 4 versículo 19, ¿verdad? En San Marcos capítulo 4 versículo 19. Amén. Pero los afanes de este siglo y en el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? Si te das cuenta, el enemigo nos distrae. El enemigo te dice, primero, enfócate a las cosas del mundo, a los deleites de la carne, a ver televisión, novelas, etc. Y al Señor lo dejas al último. Por eso la gente vive en derrota, porque simplemente no se consagra al Señor a orar. Los hermanos que oran y nosotros que estamos en la guerra espiritual, porque yo sí tengo la actitud de guerra y yo sé que ustedes la tienen, pero nada más que uno los pone en una posición y el otro los pone en otra posición, que somos un cuerpo, que todos necesitamos de todos. Amén. Y a veces ha habido momentos que pasando pruebas de salud yo tengo que hacer lo que tengo que hacer porque tengo que hacerlo. Y a veces hay distracciones que a veces suceden y queriéndome distraer el enemigo, ay, ya no lo hagas, ay, ya mejor no lo hagas, mejor otro día. Pero yo sé cómo opera el enemigo, pero yo tengo que obedecer a Dios, tú tienes que obedecer a Dios, porque si no obedecemos a Dios, pues entonces no vamos a poder ser efectivos en lo que Él nos está mandando a hacer. Entonces aquí vemos en San Marcos capítulo 4 versículo 19,
pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Entonces, ahora me he dado cuenta que cuando nosotros entendemos que de Dios viene la bendición y que Dios nos provee, ya no nos va a preocupar todo lo demás, porque Dios no es del trabajo, es de Dios, ¿verdad? Y tú debes estar agradecido en donde te colocó el Señor para congregarte, en donde te colocó el Dios para que abrieras la obra, en donde te colocó Dios, ahí debes estar sirviendo a Dios con lo que tienes, con lo que Dios te ha dado, ser efectivo en ese momento, porque la obra la va a hacer Dios a su forma, como Él quiere, a su manera. Nosotros solamente le dimos, hágase tu voluntad. Y a veces muchos nos distrae el enemigo, no es que le voy a servir al Señor hasta que deje este trabajo, hasta que mis hijos salgan de la universidad, hasta que termine este proyecto, hasta que me case, hasta que tenga una casa, hasta que tenga un lugar grande, hasta que tenga una colonia donde yo quiero. No. Por eso el enemigo es especialista en distraernos, ¿verdad? Entonces, aquí una de ellas es las riquezas, ¿verdad? Sabemos que teniendo a Cristo lo tenemos todo, y con eso es suficiente. Ahora vayamos a la palabra de Dios en 1 Corintios 7:35. 7:35. 1 Corintios capítulo 7, versículo 35. 1 Corintios capítulo 7, versículo 35. Amén. Dice la palabra de Dios. Amén. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Para que sin impedimento nos acerquemos al Señor. Lo que nos está diciendo el Señor hoy, ¿qué te impide crecer? Porque cada día tenemos que entregar algo nuevo al Señor. Cada día tenemos que hacer cosas diferentes que no hacíamos antes. Para que Dios obre de una manera diferente, tenemos que hacer cosas diferentes. Tenemos que ser ese brazo que Dios puso. Tenemos que ser ese hombre hábil, ese hombre de Dios guerrero, con una actitud guerrera. Debemos ser disciplinados, ordenados, audaces, sagaces, impetuosos, violentos, agresivos espiritualmente. ¿Por qué? Esa es la identidad de hijo de Dios, esa es la identidad de un guerrero. Porque si no, entonces, ¿quién manda a quién? Los hijos del diablo quieren mandarnos, quieren acusarnos. ¿Y a quién usa el enemigo? Me dice el Espíritu Santo, cuando el enemigo te distrae y pues te pone que te desilusiones, o críticas, o traiciones, o tentaciones, persecuciones, acusaciones. ¿Quién lo hace? Los impíos que usa el mismo enemigo para atacarnos. Pero a veces no nomás ahí, el Señor nos ha venido hablando de la guerra que existe en la iglesia. La guerra de la carne, entre ministros están acusando. Hay mucho celo ministerial, no quieren que otros prediquen. Hay una guerra intensa de la carne. Y entonces esa guerra debemos saber cómo combatirla. Estamos en guerra, por eso les he dicho como cordero y como león. Cuando yo entiendo que yo soy soy hijo de Dios y que Dios me llamó para establecer el reino de Dios con violencia, debo estar totalmente enfocado, direccionado por Dios, para que de esa manera sea yo efectivo, ¿sí? Siempre, entre más me usa Dios, más humilde. Entre más me usa Dios, más sabio. Entre más me usa Dios, más estratégico. Porque el enemigo sabe que nosotros, cuando le creemos a Dios, nadie nos va a parar. Porque el enemigo sabe que cuando nosotros entendemos que lo que está diciendo aquí Dios, ¿qué nos impide? ¿Qué nos impide acercarnos a Dios? En el 1 Corintios 7:35, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. Hay mucha gente que quiere servir al Señor, pero a la hora de servir vienen pruebas. Y entonces dice, mejor dejo el ministerio, mejor dejo la iglesia. Entonces, ¿qué? Tienen ataduras. Puede ser su trabajo, puede ser el carro, puede ser su casa, puede ser su familia. Porque hoy que hemos entendido que cuando Dios nos llama a todos a servir y no queremos, ya nos salvó, ahora quiere que sirvamos. Si nosotros nos vamos, Él nos va a traer con problemas, permitiendo problemas. Entonces, ¿cómo es que los hermanos están en victoria, los que pasaron aquí a testificar? Y bueno, nosotros para la gloria del Señor, porque hay que gloriarnos en la cruz de Cristo.
no en nosotros, porque ha sido por Cristo. Sí, amén. Pues es que es orando, es que es poniendo al Señor en primer lugar, es no dejar de orar. Yo no Amén. entiendo a veces cómo la iglesia es malagradecida o cómo la iglesia no entiende y no aprende que ya cuando no conocía a Dios, cómo nos tenía el enemigo, cómo vivíamos, cómo estábamos, en qué condición. Y hoy que ya conocemos al Salvador, que ya conocemos al que va a abogar, que va a pelear por mí y que Él es seguro porque no ha tenido ninguna batalla, ¿por qué no me aferro a Él? Porque yo quiero seguir allá, como dice aquí, con los impedimentos que pone el enemigo. Sí, Dios permite y el enemigo los pone. Entonces, Dios quiere que entendamos que todos nos necesitamos, todos. Y que todos somos importantes y que todos nos llamó a congregarnos, todos nos llamó a estar hombro con hombro, porque a la hora de servir al Señor, en los evangelismos, ustedes han visto, ahí donde nos preguntan dónde están los demás hermanos, ¿verdad? Pero sabemos que unos están orando, unos están intercediendo, otros están haciendo otra cosa. Lo importante es estar enfocados en la obra, no distraernos, que no nos haya impedimentos de hacer la obra, de congregarnos, ¿sí? Ahora vamos a ver la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, versículo 25. Vamos a ver. Proverbios capítulo 4, versículo 25. ¿Verdad? Amén. Proverbios capítulo 4, versículo 25. Amén. Proverbios, sí. Capítulo 4, versículo 25. ¿Sí? Siempre todos deben de decir amén. Amén. Todos, porque aquí está el Señor. Ustedes dicen amén, así sea. Gloria a Dios. Entonces, Proverbios 4, 25, dice la palabra de Dios. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando vinieren. ¿Sí? No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando vinieren. Sabemos que cuando sucede un accidente y nosotros vamos caminando, ¿sí? A ver, pensé, ahorita les digo por 4:25, sí, perdón, 4:25, dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, ¿verdad? Amén. Así es. Entonces, en Proverbios 4:25 dice, tus ojos miren lo recto Amén. y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Gloria A a mí Dios. el enemigo, Amén. les soy sincero, porque yo quiero que ustedes aprendan a defenderse, aprendan a ser guerreros, Amén. aprendan a liberarse, a autoliberarse, a liberar a los hermanos, porque de esa manera va a ser una iglesia fuerte. ¿Por qué creen que Dios está trayendo más pastores? ¿Por qué creen que porque Dios está con nosotros? Porque aquí lo que enseñamos es la palabra de Dios. Amén. Nuestros ojos deben estar delante, mirando a Cristo, dependiendo de Cristo, confiando en Cristo. Gloria a Dios. Porque nunca de los nunca nos sigas a nosotros ni dependas de nosotros, sigue a Cristo. Amén. Pero congrégate. Aquí se te enseña a defenderte, para que no, tú cuando lo necesites sepas cómo hacerlo. El enemigo estaba atacándome con mi pasado, el enemigo estaba atacando con dardos, ya sé cómo operas, sé cómo romper. Y por eso hay una felicidad, y yo sé que los hermanos que iniciaron la obra aquí, Dios con nosotros, ellos han aprendido. Y me da gusto ver al profeta, los profetas que están aquí, porque le damos gracias a Dios por eso nombre de apostólica profética, porque pues, hay profetas, la gloria es del Señor. Amén. Cuando uno se defiende, puede ayudar para que el otro salga en victoria. Pero si el otro no sabe defenderse, ni sabe cómo hacerlo, va a ser más carga para el otro. Por eso el Señor quiere que entendamos que aquí no debe existir la religión. No debemos mirar las cosas en la religión, no debemos mirar quién predica, debemos de mirar a Cristo. Por eso dice la palabra de Dios, tus ojos miren lo recto. ¿Quién es recto? Dios. Amén. A veces nosotros miramos otras cosas porque el enemigo así trabaja.
¿Por qué vas a buscar a Dios? Mira dónde está tu Dios, mira cómo vives, mira cómo estás. Pero como decía Dios a través de los hermanos que testificaron, es cuando más debes de orar, es cuando más debes de congregar. Amén. Es cuando está diciendo Dios que vas muy bien y que el Gloria a enemigo Dios. ya no sabe cómo pararte. Y cuando tú oras, cuando tú experimentas una oración sincera, una oración que no soy nada delante de Dios, solamente un instrumento, y empiezas a llorar delante del Señor, sales con un paz y un descanso. Gloria a Dios. Y es cuando te dices, pues es tan fácil estar en victoria, ¿cómo? Doblando la rodilla y humillándose Amén. delante de Dios. Amén. Antes yo no entendía eso, hermano. Yo no lo entendía. Y cuando yo me pongo en la brecha, así como los hermanos, en la gloria del Señor, estoy mirando a Cristo, porque Dios te ama, ama a los hermanos que no han venido. Entonces, hay que mirar lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Entonces, el enemigo siempre te pone a mirar tu pasado, pero Dios no ve tu pasado, ya te perdonó. Dios te dice, vas a hacer esto, eres esto, ¿sí? Entonces, hay que mantenernos enfocados sin distracciones. Y vamos a ver aquí cómo es que vamos a vencer, ¿sí? En Efesios 6:16, ¿sí? En Efesios 6:16. Vamos a ver la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 16. ¿Sí? Efesios capítulo 6, versículo 16. Aquí vamos a ver cómo vencer. Gloria a Y Dios. después vamos a ver las consecuencias de distraerse, para que tú sepas cómo identificarlas, porque Dios nos está diciendo hoy, identifica, detecta. Por ejemplo, antes de entrar aquí a este versículo, el Señor me pone que te hable que nosotros debemos detectar dónde está agarrando terreno el enemigo, dónde está él agarrando ventaja. Por ejemplo, si tus finanzas están mal, tus finanzas, ¿qué tienes que hacer? Diezmar, ofrendar y dar primicias. Si tú ves que tu familia, el enemigo está atacando, tú tienes que congregarte más. Amén. Someteos a Dios, rendirnos a Dios, rendirnos, Gloria a Dios. humillarnos bajo su poderosa mano. Amén. Y de esa manera, cuando nos humillamos bajo su poderosa mano, nos rendimos, el Señor va a pelear por ti. Si yo estoy viendo que mis hijos no están direccionados en el camino de Dios, tengo que decirles y platicar con ellos en amor. Saben que, hijos, lo más importante en esta vida es servir a Dios. Amén. Es estar escuchando y leyendo y sirviendo. Y si ellos aprenden a hacerlo, nos vamos a evitar esos problemas. ¿Sí? Porque entonces tenemos que detectar dónde estamos fallando. Debemos de detectar cómo el enemigo está atacando, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, ya el enemigo va a salir derrotado. Porque acuérdense, la lucha no es contra carne ni sangre. Y dice la palabra de Dios en Efesios 6:16. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podráis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Amén. Todos los dardos. Entonces, cuando habla de todos los dardos, se refiere a plural, se refiere que hay muchas formas como el enemigo ataca. ¿Tú qué tienes que hacer? Sencillo, ya tienes el poder y la autoridad que Dios te dio. Pues atar el dardo de engaño, el dardo de confusión, el dardo de dolor, el dardo de brujería, el dardo de opresión, el dardo de intimidación, amenaza, de enfermedad, destruirlos en el nombre de Jesús y declararte libre, declarar que estás seguro, que estás confiado, que eres victorioso, que eres bendecido, que la palabra de Dios es la que te dirige, el Espíritu Santo, y eso creo y eso hago y soy vencedor. Así es como se vence. Amén. Con fe, Amén. creyendo a la palabra, ¿verdad? Creyendo a la palabra, con fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. Pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Para yo tener fe, no tengo que distraerme. Para yo tener victoria, no tengo que escuchar al enemigo. Así es.
no caer en su trampa, porque a veces la misma familia que es cristiana, hay unos que están más firmes, hay otros que no, hay otros que buscan a Dios cuando quieren, y el que está consagrado todos los días a Dios debe de ayudar en oración al más débil, como lo hacen mis hermanos. Amén. Porque yo he estado hablando con los pastores, digo, pastor, ¿has orado por los hermanos pastores? No, casi no. No, pues para eso estamos, para orar unos por otros, porque todos necesitamos. Amén. Entonces, aquí está la clave, Efesios 6:16, ¿sí? Todo, sobre todo, toma el escudo de la fe. O sea que cuando tú tienes fe, hay un escudo que se habilita en el mundo espiritual, ¿sí? Escudo de la fe. Escudo. Es entender que los policías cuando están ahí, hay unos que se llaman antimotines, ellos van con su escudo y van repeliendo con un tolete, todos juntos. Es un escudo, pero también para atacar. Uno protege y uno ataca. En el caso de nosotros, el escudo es la fe y la espada es la palabra de Dios. Amén. Con la misma palabra. Gloria a Dios. ¿Sí? Es la forma de, pero creer, porque si ya te dio la victoria a Dios, ay, estás dudando, como el apóstol Pedro. La duda es una forma que manda. Ata las dudas y destrúyelas en el nombre de Jesús. Así como te estoy diciendo, yo, esta duda de que el enemigo pone de que si no soy salvo, la destruye en el nombre de Jesús. Esta duda de que el problema es más grande que mi Dios, la destruyo en el nombre de Jesús. Detecta la duda. ¿Qué pensamiento está llevando a tu mente? Porque Satanás opera a través de palabras, a través de argumentos, a través de cuestionamientos, a través de razonar la palabra de Dios. Entonces tú ata los malos pensamientos, los argumentos mentirosos, las razones que no son de Dios, ata los argumentos, destrúyelos en el nombre de Jesús. Y ahora digo que tengo la mente de Cristo y nadie me quita la paz. Esa es la forma. Amén. O sea, tú tienes que hacerlo tú mismo, con el escudo de la fe. Poder apagar. Por eso yo he estado enseñando, es otra área que Dios me ha enseñado, entonces, si dice apagar, cuando nosotros vamos a cocinar, está la estufa, ¿qué hacemos? La prendemos con un cerillo. Dios me ha enseñado esa parte. Quiere decir que el enemigo prende fuego maligno contra ti, contra mí. Entonces yo lo que hago es, ese fuego que prendió el enemigo, Satanás, esos demonios, esos siervos, los ato y destruyo y desactivo y apago en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo hago eso, todo, sea del tipo de dardo que sea, quedó deshabilitado. Eso no se lo había enseñado ahorita, pero se lo estoy enseñando porque yo ya me lo enseñó Dios. Entonces, sé que te tengo que seguir instruyendo conforme a la dirección más en Dios en guerra, porque entre más sepas de guerra, más victorioso vas a caminar. Por eso he dicho que la iglesia debe saber su armadura, debe saber sus armas espirituales, debe saber con quién está luchando, pero debe de saber sobre todo que con Dios todo es vencedor, ¿verdad? Entonces, apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿sí? Entonces, ahora, Filipenses 1:6. Vamos a ver Filipenses 1:6. Dice la palabra de Dios. En Filipenses, capítulo 1, versículo 6. ¿Sí? En Filipenses. Amén. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. ¿Sí? Mientras yo llego a Filipenses, ¿verdad? Ustedes ya lo tienen ahí, mediten la palabra que dice ahí, Filipenses 1:6. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, ¿sí? En Filipenses 1:6. Medítenlo. ¿Ya lo tienen? Amén. Bueno, dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí?
perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todos nos está perfeccionando el Señor a través de pruebas, a través de batallas, a través de luchas. Nos está perfeccionando en hacer un guerrero. Nos está perfeccionando a ser vencedor. Nos está enseñando el Señor a ser estratégico, pero sobre todo ser un guerrero. Cuando tú sabes que eres un guerrero y que no te debes de confiar en nadie, cuando se acerque la gente debe saber por qué se acerca. Es un distractor que el enemigo me está poniendo para que no vaya a orar, para que no vaya a congregarme, para que no vaya a servir a Dios. Cuando tú identificas que está usando esos impíos para no venir, les debes de decir: no puedo ahorita, no estoy para ustedes, tengo que ir a hacer lo que Dios me manda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que el que empezó, ¿sí?, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, buen trabajo, la obra de Dios, trabajando Dios en ti y en mí, porque Él es el que trabaja todos los días y está trabajando en ti. A veces el enemigo, si a ustedes les ha pasado, nosotros pensamos: ¿estará Dios conmigo? ¿Estará obrando en lo que yo le pido? Pero es que no lo veo, pero es que Dios está trabajando. Amén. O sea, es como cuando tú vas en la carretera y ponen esos topes, viene el ayuntamiento y están arreglando la calle y ponen esas cosas de plástico rojas, amarillas: alto, aquí no pase, váyase por allá. Es que están trabajando, dice, estamos trabajando, ¿sí? Entonces, cuando Dios no te responde, Él está trabajando. Está trabajando en tu fe, está trabajando en tu carácter, está trabajando en tu paciencia, está trabajando en tu madurez, está trabajando en tu disposición en el servicio a Dios, está trabajando en ti. Porque Dios, antes de darte un trabajo, te prepara, ¿sí? Entonces hay que mantenernos enfocados en lo que Dios está haciendo, la obra que comenzó en nosotros. Amén. Él la perfeccionará. Sí, amén. O sea, hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que hay un tiempo. Sí. Desde que te alcanza hasta que Dios te llama a su presencia, hay un Amén. tiempo de preparación, un tiempo de quebranto, un tiempo de moldeo, un tiempo de trato, un tiempo de humillación, un tiempo de servir a Dios. Yo he entendido que hasta que me llame a la presencia de Dios, dejaré de servir. Pero yo no me distraigo por nada, porque a veces ha habido distractores de todo tipo, pero yo sé que primero es Dios. No puedo yo desenfocarme de la obra de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver con la palabra de Dios, porque vemos que está en la palabra cómo el enemigo trata de distraerte, ¿sí? En Nehemías capítulo 1, versículo del 5 al 11. Sí. Nehemías, sí. El libro de Nehemías, vamos a ver en Nehemías. En el libro de Nehemías. Dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo del 5 al 11. ¿Verdad? Nehemías capítulo 1, versículo del 5 al 11, dice: y dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que le aman, y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¿Sí? Estoy leyendo Nehemías capítulo 1, versículo del 5 al 7. Si te das cuenta, aquí Nehemías está aceptando que se han corrompido los que viven en ese tiempo. Dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. En pocas palabras, hasta aquí vamos a leer este pasaje porque engloba todo. Nos está diciendo que a veces el enemigo te pone distractores para que tú no guardes la palabra. ¿Cuántas veces hay gente de tu propia familia que no conoce a Cristo y te dice: te invito a esta fiesta, te invito a hacer esto, te invito a ir para allá? Pero entonces, si yo sé que voy a ir a congregarme,
y ya mejor me fui para allá y ya no vine a guardar los estatutos y mandamientos y preceptos, que es congregarme, ¿sí? Entonces, mientras nosotros nos distraigamos, porque el enemigo, ¿qué quiere? Que tú y yo no guardemos la palabra de Dios, que tú y yo no obedezcamos a los mandamientos de Dios, que tú y yo no obedezcamos a los estatutos y preceptos que Dios dio. En ese caso habla de Moisés, ¿sí? Tu siervo, ¿sí? Entonces, esas son las formas como el enemigo, por eso usa la distracción, ¿sí? Ahora vamos a ver la palabra de Dios en Daniel 9:1. Vamos a ver Daniel 9:1. La palabra de Dios en Daniel 9:1. Dice la palabra de Dios en Daniel, en el libro de Daniel. Sí. En Daniel capítulo 9, versículo 1 dice la palabra de Dios, que vamos a leer ahorita. Amén. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Ahasuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Vamos a seguir el 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Oración de Daniel por su pueblo. Entonces, si te das cuenta, ¿cuántas veces el Señor quiere que oremos por los que no vienen, por la obra, por las iglesias, por los ministerios, por los pastores? Y no oramos, ¿sí? Porque el enemigo quiere que no oremos. El enemigo quiere que no doblemos nuestra rodilla. O cuando tú te levantes, mejor dice: ve a las tortillas y ya vete a trabajar, no ores. Sí, porque eso quiere el enemigo, que no ores. Por eso aquí oración de Daniel por su pueblo. Porque Daniel vio cómo estaba el pueblo de Dios distraído, ¿verdad? Y cómo Dios usó al profeta Jeremías anunciando. Y Daniel también lo vio, que necesitaba oración el pueblo. ¿Y cuántas veces nos ha dicho el Señor: ora por tu hermano, ora por tu hermana, ora por la iglesia, ora por los apóstoles, ora por los pastores, ora por la agenda de Dios? Y entonces el enemigo no quiere que oremos. Él odia la oración, el enemigo, porque él sabe que la oración es derrotada. Así es. ¿Sí? Entonces, no permitamos que nos distraiga. Ahora vayamos a la palabra de Dios, que vamos a ver cómo le podemos hacer para que el Señor nos libre de todas esas distracciones. Vamos a ver en Mateo 6:13, San Mateo 6:13, dice la palabra de Dios. En San Mateo, capítulo 6, versículo 13. San Mateo, capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra de Dios: Amén. y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria a ¿Sí? Dios. Entonces, si te das cuenta, el enemigo usa las tentaciones como distracción. Usa las tentaciones. Tentación de si tienes una casa, de tener otra casa. Tentación de que si tienes un carro, que tengas un lote de carros. Tentación que si tienes una empresa, que tengas 10 empresas. Tentación que si eres obrero, ahora que llegues a ser gerente. Y te pone a trabajar más, a trabajar más, a trabajar más. Y pues está bien prosperar, pero si esa prosperidad no viene de Dios, entonces, como hay gente que tiene casas de tantos pisos, pero no tiene a Dios, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Dicen que las mismas riquezas del impío son para su ruina. Entonces nosotros debemos de saber que si nosotros ponemos en primer lugar a Dios, el enemigo no va a poder robar nuestra paz, no va a poder robar nuestra fe, no va a poder robar nuestra bendición cuando obedecemos, ¿sí? Entonces, aquí vemos que las tentaciones, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Debemos decir al Señor: líbranos de toda tentación del enemigo, líbranos de todos los males que pone el enemigo. El Señor me ha estado enseñando cómo combatir las bacterias, los virus, los hongos, los gérmenes,
porque yo entiendo que Satanás usa eso para que tú te enfermes y yo me enfermo. Entonces está hablando el Señor de las incubaciones que Satanás a través de los siervos habla, sus siervos de Satanás hablan contra nosotros. Quiere incubar virus, bacterias malas, gérmenes y hongos. Entonces renuncio a los gérmenes, renuncio a los virus malos, renuncio a las bacterias malas, las destruyo de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu, de mi ser, en el nombre de Jesús. Me declaro libre por la sangre del nombre de Jesús. Y declaro que solamente la sangre de Jesús me envuelve y me acobija. Y me declaro sano. Porque cuando yo confieso, hay victoria. Por eso dice la palabra que si con nosotros confesáramos, cuando dice nuestros pecados, también se refiere a declarar bendición, declarar salud, declarar sanidad. Amén. ¿Verdad? Entonces ahora vamos a ver Romanos 8:20. Romanos capítulo 8, versículo del 20 al 23. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo del 20 al 23. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Verdad? ¿Sí lo tienen? Amén. No escucho sus amenes, hermanos. Amén. Romanos capítulo 8, versículo del 20 al 23. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sí? Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Sí? Entonces aquí nos está hablando algo tremendo, ¿sí? Nos está hablando causas de las distracciones, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que acabamos de leer en el 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, ¿sí? No por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, sabemos que hay mucha corrupción. Por eso los climas, si se dan cuenta, últimamente estamos hablando de aquí en la Nación de México, como el nuevo horario ya va a volver a su tiempo normal que estaba antes, ¿sí? Amén. ¿Por qué? Por la corrupción de unos, el dinero, cambiaron el horario, ¿sí? Entonces, por la corrupción de unos, ¿sí? Por eso, ¿cuántos dicen queremos el horario normal que es, el biológico que es, Amén. que está? El hombre lo quería cambiar. Más bien lo cambió por un tiempo, pero ahora ya va a volver a su normalidad. Entonces, aquí nos habla que la creación también será libertada de la esclavitud de la corrupción. No solamente en la tierra, sino en la creación. Entonces, Dios quiere que tú seas un libertador. Pero para poder ser un libertador, tú tienes que poner en primer lugar a Dios. ¿Qué tengo que yo ser para ser un libertador que camine libre de las distracciones? Primero tengo que saber que yo soy hijo de Dios y tú eres hija de Dios. Segundo, que todos los que servimos somos siervos de Jesucristo. Y ahora, ¿qué es un hijo de Dios? Es uno que Dios le ha dado poder y autoridad. Dios nos ha dado poder y autoridad. Hechos 1:8, pero he recibido poder porque ha venido sobre mí el Espíritu Santo. Lucas 10:19, porque Jehová me ha dado potestad para hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada me dañará. Si Él ya me ha dado poder y autoridad, entonces ¿por qué digo Jehová lo reprenda? Yo no estoy entendiendo que Dios me dio autoridad para hacerlo yo. ¿Por qué le tengo que dar esa tarea al Señor? Por eso me dio autoridad. Entonces, tengo que saber que soy un guerrero. Tengo que saber que mi Dios es león, es cordero y es león de la tribu de Judá. Yo debo vivir como cordero guardando los estatutos, mandamientos y preceptos, pero también debo de vivir con una actitud de guerra diaria, para que de esa manera mis enemigos, identificarlos
mis enemigos ver qué es lo que traman contra mí y yo ir al blanco. Porque a veces tú pierdes porque tú le das derecho legal al enemigo. Tú pierdes porque tú caes en las trampas útiles del enemigo, y el enemigo hasta usa a los mismos vecinos, a los mismos, ¿cómo se llaman los que dejaron a Dios? Apóstatas. Te dicen, no vayas a congregarte, ni necesitas, mira yo cómo ando. Lo está haciendo mismo el diablo, está usando a esa gente que se apartó de Dios para distraerte, para ser un distractor. Pero no solamente eso, sino para acusarte, para criticarte, para calumniarte, para distraerte y desilusionarte de la iglesia, porque te dicen, mira ese pastor cómo vive. Pero si sabemos que nos estamos perfeccionando todos, si sabemos que nosotros, los que nos estamos esforzando, difícilmente nos salvaremos. Nadie tiene derecho a criticar a otro, porque todos están aprendiendo, porque todos estamos creciendo. Y por eso el Señor quiere que tú sepas que estás en una guerra de distracciones, que estás en una guerra contra las distracciones, contra las desilusiones, contra las críticas, contra las traiciones, contra las tentaciones, contra las persecuciones, contra las acusaciones. Y tú debes atar esas diarias. Es decir, en el nombre de Jesús, tomo la autoridad y el poder que Jesucristo me ha dado. En esta hora, ato las distracciones, ato las desilusiones, ato las críticas, ato las traiciones, ato las tentaciones, ato las persecuciones, ato las acusaciones, y dentro de ello los pleitos. Los ato en el nombre de Jesús, de mi familia, de mi hogar, de mi ministerio, de las iglesias que se quiebran, de mi presente, de mi futuro, en el nombre de Jesús. Desactivo constante y frecuentemente, de día y de noche, en el nombre de Jesús, y me declaro libre, en victoria, bendecido, prosperado, en éxito de Cristo. Les estoy enseñando cómo hacerlo, porque a veces yo pensaba que los problemas eran naturales, tenían que suceder. Ahora he entendido que los problemas los levanta el enemigo, y yo lo veía normal. Es que tenía que suceder. No, el enemigo levanta problemas. Entonces yo tengo que derribar de esos problemas y destruirlos. El enemigo levanta cuando predicamos acusaciones con gente que no tiene preparación, no tiene la revelación. Viene mes atrás. Ay, es que ¿quién te levantó? Empieza a criticarte. Entonces ata las críticas, porque las levanta el enemigo. ¿Quién las levanta? ¿Quién está atrás de ahí? El enemigo, Satanás. Empieza a acusarte. Mira, no vales nada. Mira, ¿dónde está tu Dios? Las levanta. Entonces ya me dijo el Señor que hay que atarlas y destruirlas. Hay que identificarlas. Tú las tienes que identificar. O a veces el enemigo te difama. Difamaciones. Destruye las difamaciones en el nombre de Jesús. Y ahora se van. No tienen cabida aquí. Aquí hay la paz, la armonía. Porque la lucha no es contra sangre ni carne. Entonces debo ser violento, agresivo, rudo, ¿sí? Estratégico, ¿sí? Con una mano edifico con la palabra y con la otra la espada. Estamos en guerra, así estaba haciendo Nehemías, ¿sí? Ahora vamos a ver la palabra de Dios. En Salmos 27:4. Salmos 27:4. Te estoy diciendo que cómo se hace para que tú lo hagas, para que tú aprendas a defenderte. No le dejes todo a Dios, Dios ya te dio autoridad y poder. Amén. Ya no repitas lo que a veces escuchas, porque esa parte de reprender al enemigo, sí está bien, pero Dios nos dio poder, ya no tenemos que reprender, tenemos que derribarlo. Por eso dice que Goliat y David entendió que no nomás tenía que derribar a Goliat, es decir, estaba parado Goliat, no nomás era tumbarlo y dejarlo ahí vivo, no, es con la sonda, pum, a la frente, tirarlo y después con la espada cortarle la cabeza, y luego que le cortas la cabeza a las aves del campo. Es decir, hay tres rangos de batalla. Primero, derribar, tumbar. Es como un árbol que está arriba y viene el hacha y ¡pum!, la cortan y cae. Ya que cayó, lo hacen leña al árbol. Y ya después que le hicieron leña, ¿qué pasó? Los que hacen en el campo, pues la usan, la queman en el fuego. Simbólicamente en la guerra, ahorita el Señor me está dirigiendo Jeremías 1:10.
me está dirigiendo. Jeremías 1:10, antes de entrar aquí. Jeremías 1:10. Jeremías 1:10. Dice la palabra de Dios, que tú vas a leer. Jeremías 1:10. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar. Para arrancar es un nivel de guerra. Segundo nivel de guerra para destruir. Tercer nivel de guerra para arruinar. 3 niveles de guerra, ahí está, en Jeremías 1:10. Amén. Te ha puesto Dios a ti y a mí, dice uno, para arrancar. ¿Arrancar qué es? Estamos hablando de un árbol, por ejemplo, o alguna planta, la arrancas con todas sus raíces. Amén. O sea, vas a la raíz del problema. Si es un árbol que está en tu casa y que te está dando problemas, que está con la luz, hay mucha gente en paredes, o en un lugar donde lo quieren arrancar, ¿qué tienen que hacer para que no retoñe? Arrancarlo desde raíz. Pero ahora no nomás eso, dice enseguida, para destruir. O sea que hay que cortarlo en pedacitos, ¿sí? Y no nomás dice destruir, luego dice arruinar. Arruinar. Pero estamos hablando de guerra, la otra es para edificar. Esta es de guerra. Entonces, en el ámbito espiritual tienes que ir con la sonda, pum, a la frente, tirarlo. Ahí queda la iglesia. Ahí queda. Por eso el enemigo se burla de la iglesia, porque la iglesia no sabe que está en una guerra, no sabe con quién está peleando y no sabe cómo debe de guerrear. Y por eso no hay nomás la derriba y la tira, la ata y la echo fuera. ¿Pero a dónde se va? Yo la mando al abismo en el nombre de Jesús. Entonces, ahí están los niveles. Entonces, tú tienes que tumbarlo, ya que cayó, agarrar la espada, cortarle la cabeza, ya que cayó, a las aves del campo. Por eso yo digo, esa fue una revelación que me está dándole Dios, porque tú tienes que, ¿cómo te diré? Como decía el hermano, 0 mentira, 0 estrategias del enemigo útiles. Así es. Amén. Sí. Porque a veces tú has escuchado en las conversaciones, ¿tú cómo vas a saber que el diablo está operando? Por el lenguaje de la gente, de los impíos que no son hijos de Dios. Así es. Cuando ellos dicen en sus conversaciones, tú eres un 0 a la izquierda, ellos están diciendo que tú no vales nada. Ese es el lenguaje de Satanás, pero ahí se detecta, ahí lo saca. Entonces, yo, en el nombre de Jesús, ¿qué dice aquí? Arranco, destruyo, arruino las obras del diablo. En el nombre de Jesús. Amén. Que se levantaron contra mí. Y no solamente eso, las mato en el nombre de Jesús. Matar las obras del diablo, matarlas, no las almas, matar las obras del diablo. Y hay mucha gente religiosa que se asusta porque en las iglesias les enseñan religión. Dicen, ay, ¿cómo matar? Si no hay que matar. Ah, pero almas. Las obras del diablo es con todo, sin tregua, sin alianzas. Si es radical, ser radical. Tú eres luz, ellos son tinieblas. Entonces, las distracciones y todas esas armas útiles el enemigo las lanza. Por eso tú tienes que consultarle al Señor, Señor Jesucristo, ¿cuáles son las armas útiles que está empleando el enemigo contra mí? El Señor te va a hablar, Él te va a decir, está empleando esto. Ah, gracias Señor por avisar, porque acuérdate que Satanás es un perro amarrado que le tiene que pedir permiso a Dios. ¿Dónde lo vemos? Josué, Job 1:10. Bueno, para los hermanos que están llegando, son nuevos o con el Evangelio. ¿Sí? 42, Job. Vamos a ver Job. Job. ¿Ya lo tienen? En el libro de Job 1:10. Amén.
¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. En el 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. En pocas palabras, aquí Dios le había dado permiso a Satanás para tocar la vida de Job. Entonces es un Satanás que, cuando te estoy diciendo que es un perro amarrado, que no tiene poder, autoridad, ya ni señorío, nada, unos dicen que es una cucaracha, otros que un gusano. Sí, pero nosotros le damos poder porque en primer lugar yo le digo al Señor, recuérdame diario que la lucha no es contra carne ni sangre, para que yo de esa manera no caiga en las trampas sutiles de pelear en la carne. Mejor guardo silencio y me voy a mi recámara, me voy ahí con todo, atamos al diablo, pero destruimos, ¿no? Dice lo que vimos ahí, arrancamos, destruimos, arruinamos las obras del diablo en el nombre de Jesús y matamos, explotamos en el nombre de Jesús. Es saber que Él está derrotado, nomás Él trabaja a través de pura mentira. Entonces, Salmos 27, 4. Eso de matar me preguntaban, bueno, ¿por qué matar? Pero las obras del diablo. ¿Tú no has matado una cucaracha? Muchísimas. ¿No has matado serpientes? Sí, en el campo. ¿No has matado ratones? Sí, he matado ratones. ¿Sí no has matado? Ratones, cucarachas, serpientes. Sí, pero ratones. Pues has matado. Has matado. ¿Sí? Pero ¿cuánto más debes de matar las obras del diablo? Destruirlas, destruirlas. ¿Sí? Entonces, no debes de jugar, el diablo no juega, no, es decir, no volver atrás. Ya conozco a Dios, hacia adelante. Salmos 27, 4. Dice la palabra de Dios. Amén. Una cosa he demandado a Jehová, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que estoy yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo. Gloria a Dios. ¿Qué dice el Señor? Que estemos en la casa de Jehová todos los días. Todos los días. Amén. Vida para contemplar. Velada de oración. Todos los días debo estar en el evangelismo. Debo estar en el discipulado de los domingos. Todos los días, continuamente, ha hablado Dios. Entonces, ¿quieres ser victorioso? Es la única forma, no hay otra. Amén. Entonces, si te das cuenta, pues es lo que Dios está hablando. Entonces, sabemos que todo es espiritual. Antes, como les decía, yo pensaba que los problemas eran naturales. No, el enemigo los levanta. Entonces hay que destruirlos, ¿sí? Como hemos visto. Pues entonces el Señor quiere que tú seas una iglesia que le pidas al Espíritu Santo que te diga y te revele qué es las armas útiles que está usando Satanás y sus demonios y sus siervos para tú poder, ¿qué? Destruir, arrancar, destruir y arruinar y matarlas en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la palabra que nos trajo Dios. La gloria es para Jesucristo. Palabra. Hermana Mercedes. Habla.